noches a la comunidad cristiana de Arecibo. Es un privilegio para mí el poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Señor, engrandécete con nosotros en esta noche, Señor, y abre nuestros ojos para que veamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta noche voy a compartir con ustedes sobre la lectura de la Biblia, la idea de la lectura de la Biblia. Hace un tiempito atrás ustedes me escucharon, muchos de ustedes, en una entrevista que me hicieron, bien chévere, o como diría mi esposa antes, bien chulisnaki, donde hablé sobre la idea de leer la Escritura, sobre estudiar la palabra del Señor. Y en esta noche pues quiero hablar de eso de nuevo. Saben, tengo un amigo que murió hace pocos años atrás, muy querido amigo, muy amado hermano, Nelson Rivera Agosto. Él fue profesor en Arecibo y muy buen amigo, un hombre muy inteligente. Y una de las cosas que él hacía cuando yo iba a Puerto Rico era que me llevaba a través de la isla. Él tenía un afán, un deseo de turismo interno en la isla, era bien chévere. Entonces pues me llevó a conocer un montón de sitios que yo, siendo puertorriqueño, yo no conocía de ellos. Y él me dijo, él me ha dedicado a ir a través de la isla para pues conocer todos estos lugares. Conocimos la isla, fuimos a un montón de lugares. ¿A dónde nos fuimos? Visitamos monumentos que yo no conocía, y él por lo general había leído algo sobre el monumento y sabía. Sí, que fuimos a sitios específicos, también fuimos a lugares de comida exquisita, lugares en diferentes lugares de Puerto Rico, y qué cosa más chévere, conocer la isla, ¿no? En su comida, en las cosas que son suculentas. Y también fuimos a San Juan, y fuimos muchas veces a San Juan, fue el sitio que más fuimos. Y íbamos mucho a las librerías, porque a nosotros los dos nos encantan los libros. Bueno, ¿por qué digo todo eso? Bueno, mi tema hoy es la lectura de la Biblia, la idea de la lectura de la Biblia, el leer la Biblia. Y hay, por así decirlo, yo pudiera decir que hay dos formas de leer la Biblia. Una es la lectura larga, que es como conocer la isla de Puerto Rico, tratar de ir a todos los pueblos, conocer en general, ¿verdad?, lo que está pasando. Es una lectura larga, un vistazo grande, donde tú vas en el carro y pasas por allí, va, qué chévere, mira estos sitios. Una lectura larga, en este caso de la Biblia. Pero también una lectura cuidadosa, Y tiene que ver con el cómo conocer sitios específicos en la Biblia. Si fuera en la isla, el ir a monumentos específicos, leer de esos monumentos. O es como para mí haber ido a San Juan con mi amigo Nelson. Entonces, lo que yo voy a concentrarme hoy es en hablar de la lectura larga, ¿ok? Big reading, la lectura de la Biblia en general, de libros de la Biblia, grandes porciones de la Escritura. Eso es a lo que me refiero. Bueno, ciertas presuposiciones que yo creo que ustedes entiendan, cosas que yo estoy dando por sentado en mi lectura de la Biblia. Uno es que la Biblia es la palabra de Dios, o podríamos decir la palabra de Dios escrita. Y eso es bien importante para mí, el tenerlo en mente, que la Biblia es la palabra de Dios escrita, porque me atrae, me acerca a la Escritura con un sentido de respeto. También con un sentido de respeto al texto, ¿no? Esto es algo importante. También un sentido de reverencia, la idea de que esto que estamos leyendo es algo sagrado, es algo divino, es algo especial. Esa idea de tener algo especial. Quizás, especialmente a los que son creyentes o los que son cristianos, miren a la Biblia con ese deseo. No es la única manera de aproximarse a la Escritura, pero es una de las formas. También el hecho de que la Escritura tiene cierta autoridad sobre mí en mis votos de ordenación en la Iglesia Metodista Libre, de la cual yo soy parte de esa denominación. Se dice, tú afirmas la autoridad del Antiguo y Nuevo Testamento para vida y fe tuya y de la Iglesia. Claro que sí. Es entender eso, de que de alguna manera tiene autoridad Dios a través de la Escritura, pone su autoridad, vamos a decirlo de esa manera. Y el hecho de que la Biblia también es un libro nuestro, pero es un libro dado por Dios, un libro que Dios nos da para nosotros, qué bendición, como recibir una carta. Otra presuposición
es el hecho de que tengo en mente las doctrinas y la historia de la iglesia cristiana. Y tengo eso en mente. Cuando leo la escritura, yo he sido formado en la iglesia y para mí esas cosas que he aprendido en la iglesia son importantes. Claro, la escritura es principal, pero esas cosas yo las tengo en mi corazón. La doctrina de la escritura, de la iglesia, que se supone que salen, ¿verdad? O surgen, o son estimuladas por la Biblia. Y dentro de esa presuposición de que la Biblia es la palabra de Dios, tengo un ejemplo bien bonito que escuché en estos días. Hay un predicador, un hombre, se llama A.R. Bernard, A.R. Bernard. Y él dice que cuando él se convierte del islamismo al cristianismo, aprende dos cosas en particular que le son bien fundamentales. Una es que este es el Dios que él estaba buscando, el Dios de la Biblia, el Dios cristiano, el Dios que enseña el Señor Jesucristo. Ese es el Cristo que él estaba buscando, ese es el Dios que él estaba buscando. Esa convicción de que este era el Dios que él necesitaba y que quería. Y lo segundo es que ese Dios le habla en la Biblia, le habla en la Biblia. O sea, que en la Biblia él encuentra a Dios. Hay un tejemené ahí entre la Escritura y Dios. Me parece que es una buena presuposición cuando tú tienes la idea de que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, otra presuposición que también tengo es que la Biblia es la palabra humana, es palabra de seres humanos, porque Dios no cogió algo para escribir, no hizo como Moisés, ¿verdad? Que tuvo que traer las piedras y el Señor con su dedo, dice ahí en la Escritura, que el Señor escribió. Eso no lo tenemos. Lo que tenemos son los escritos de seres humanos, por lo cual tú tienes que tener en mente su cosmovisión, cómo ellos veían el mundo de aquel entonces, que es probable que sea muy diferente al nuestro. Muy posible que tengan en mente de que en cierto sentido la Tierra es el centro del universo. Esa es una forma antigua de pensar. La cosmovisión es parte de cómo ellos veían las cosas. Y yo tengo que hacer una diferencia. Cuando leo la Biblia y leo la palabra de Dios, busco allí, tengo que entender que Dios no siempre va a corregir a los seres humanos sobre sus conocimientos científicos y cosas. Es palabra humana, y en esa palabra humana Dios habla, y es importante yo entenderlo. Como es palabra de Dios, un respeto tremendo. Como es palabra de seres humanos, pues quiero investigar cuál es la cosmovisión, cuál es la historia que está detrás. Hay unos hechos acá. La Biblia fue escrita en otro lugar, en otro idioma, hace mucho tiempo. Tú tienes que conocer la historia, o por lo menos, si quieres conocer la Biblia y la Escritura, tengo que tener en mente que la Biblia, como palabra humana, tiene historia. También es literatura, o sea, tiene un propósito artístico. Cuando tú lees algunos de estos salmos y algunos de las profecías, que son muchas escritas en forma poética, pues hay en inglés se dice artistry, un arte, ¿no? Al escribir con propósito, pero también arte, en la idea de traer belleza y como literatura, y todos los elementos que vuelve la literatura. También la Biblia viene a ser un libro social. Es interesante porque la Biblia no es como si tú, qué sé yo, leyeras una novela de una persona que hizo ciertas cosas. La Biblia, tú te das cuenta que tiene una generación y después otra y después otra y después otra. Es un libro que abarca mucha historia, o sea, que tiene unos elementos sociales que a veces nosotros desconocemos. Hoy yo compartía con un amigo, buen amigo, yo le decía, fíjate que en la parábola de Jesús, en el capítulo 15, dice de una mujer que si pierde una moneda de 10, empieza a barrer toda la casa y la limpia hasta que encuentra. Y cuando la encuentra, llama a su familia, llama a los vecinos, vengan, celebren conmigo porque encontré la dracma perdida. Pero si a mí se me pierde la tarjeta de crédito, yo no llamo a mis vecinos, miren, vengan, vamos a tomar café, fiesta, aquí, porque encontré mi tarjeta perdida. Es otra sociedad, ¿verdad? Pues eso hay que entenderlo, porque a veces leemos cosas así. Jesús dice, ¿quién de vosotros si no pierde una oveja de 100, no deja las 99 y busca y después trae a la familia? Bueno, cosas sociales. Eso hay que tener en mente cuando se lee la Biblia. Otra cosa, al ser la Biblia palabra humana, tiene unos elementos culturales que es bien importante entenderlos, porque no siempre esos elementos culturales
coinciden con los nuestros, la importancia de ciertas cosas, los rangos, la economía. Entonces, todos esos elementos, la música, los gestos inclusive, en la escritura hay unos elementos de, por ejemplo, que dice de menear la cabeza, de que se estiró la boca, de que si le dio coraje es con la nariz, ese tipo de cosas, son cosas culturales que uno hace bien en conocerlas. Como es palabra de Dios, pero es palabra escrita por seres humanos, Dios inspirando, ¿verdad? Dice la escritura en 2 de Pedro, que Dios inspirando a seres humanos a escribir, pero usa Dios la cultura, al igual que el lenguaje de las personas. Hay un hombre que se llama John Walton, que es un estudioso, un catedrático del Antiguo Testamento, y él dice una cosa, yo lo estoy traduciendo, no es la mejor traducción quizá, pero dice más o menos esto. Dice, debemos entender que aunque la Biblia fue escrita para nosotros, no fue escrita a nosotros. Y ahí envuelve esos elementos más. Bueno, presuposición, la Biblia es la palabra de Dios, en esto que voy a estar hablando hoy. Y segundo, la Biblia es palabra humana, palabra escrita humana. Ok. ¿Qué obstáculos hay al leer la Biblia? Y estoy pensando, pudiéramos mencionar muchos. Yo quiero mencionar 3 obstáculos para nosotros leer bien la Biblia, para nosotros como creyentes ser buenos estudiosos de la Escritura, que leen la Escritura. Uno es una palabra que va a sonar bien fea, pero la palabra es versiculerismo. Miren qué cacho de palabra. Versiculerismo. Versicularismo es la idea de pensar que la Biblia, como nosotros la encontramos ahí en versos bíblicos, ¿verdad? Capítulo y versículo, la cuestión de leer un verso de la Biblia, Dios es amor. Y en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Quizás el versicularismo es una cosa que obviamente se enseña. Y esto pasa. Yo recuerdo que cuando yo niño me regalaron una cosa que se llamaba el pan de vida. Y el pan de vida era parecía un pan, una gasa de pan, y tenía unos versos en unas tarjetitas, y se supone que yo todos los días cogiera una de esas y leyera ese verso y me lo aprendiera de memoria, dónde estaba, etcétera. Y pues, es bien chévere, bien chévere. El problema de eso es que entonces uno adquiere una mentalidad versiculera, como si la Biblia hubiera sido escrita en versículos. Y quiero decirles que no, la Biblia no fue escrita en versos. De hecho, en un pliego del Antiguo Testamento, por ejemplo, lo que tú tienes son oraciones que no tienen, como si fueran consonantes nada más. Consonantes nada más. Y estoy hablando de pliegos bien antiguos, en el del hebreo, y no tienen punto, ni coma, ni párrafo, ni nada de eso, porque se quiere aprovechar lo más posible de ese papel. Bueno, lo que les quiero decir es que no fue escrito en versículos, pero nosotros a veces adquirimos una mentalidad versiculera y pensamos que conocer a Dios y conocer la palabra es nosotros aprendernos muchos versos. Yo no estoy en contra de que aprendamos versículos bíblicos. Sería mejor si aprendemos pasajes o hasta capítulos. Creo que es importante memorizar la escritura, pero es malo cuando tenemos una mentalidad versiculera, porque lo que vemos son cosas pequeñas, como si la Biblia fuera, qué sé yo, un montón de consejos, y un día cogemos uno. Anyway, la Biblia es más que versículos. La Biblia es toda una narrativa, tiene unas cosas amplias. Lo más parecido quizás a versículos son cuando tú tienes cosas como en Proverbios, donde tienes unos versículos, unas cosas, ¿verdad? Para tú, el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio tristeza de su madre, ese tipo de cosas. Pero la Biblia en su amplitud, en su mayoría, es narrativa, tiene instrucciones, tiene leyes, tiene poemas, tiene profecía, tiene genealogía, sabiduría, tiene un sinnúmero de géneros. La Biblia es más que versículos. Así que un obstáculo a nosotros leer bien la Biblia es sencillamente leerla, y leerla como si estuviéramos leyendo verso, cuando tú lo que tienes es toda una narrativa. ¿Verdad que tú no coges una novela y la abres en el medio y empiezas y lees una cosa y ¡ay, qué tremenda esta novela! De aquí dice que el amor es sublime y maravilloso, como los besos de mi madre. Es una novela, usted no la lee así, usted empieza al principio, ¿verdad? Porque es tipo cuento, es una narrativa, ¿verdad? Bueno, hay algunas partes de la escritura que sí pudiéramos quizás verla como verso, pero
su mayoría. Bueno, no es bueno, es un obstáculo a leer bien la Biblia, a mi parecer, el versicularismo. Ok, otra cosa. El intertextualismo, un intertextualismo rampante. ¿Qué es eso de un intertextualismo rampante? Un intertextualismo rampante es esto, que yo leo la Biblia en un lugar y de momento, eso me recuerda otro texto acá, y entonces vamos allá al otro texto, pues mira. O por ejemplo, vemos la palabra amor, y cada vez que vemos la palabra amor, vamos a Primera de Corintios para explicar la palabra amor en otro lugar. Eso es problemático por un montón de razones. Yo sí creo que eventualmente toda la palabra de Dios interpreta la Escritura, eso yo lo entiendo. Pero para tú poder interpretar una cosa, tú tienes que entenderla primero, verla primero, tratar de observar esto, A, antes de tú llevar y comparar a con B. Entonces, el intertextualismo rampante, porque hay intertextualismo bueno, especialmente si tú estás estudiando quizás una doctrina de la Escritura, pero si tienes que leer primero la Escritura, tienes que leer Génesis, ¿de qué trata Génesis? ¿Qué habla Génesis? ¿Qué historias hay allí? ¿Qué estructura tiene? El Éxodo, ¿qué cosas tiene Éxodo? Etcétera. Y vas por ahí por la Escritura, inclusive en el Nuevo Testamento. Anyway, el intertextualismo es un problema de no concentrarse en lo que el texto dice, porque inmediatamente te están, porque allá dice esto y traes otros, a veces definiciones u otros textos y los impones sobre este, donde no estás mirando bien el texto que tienes frente a ti. Claro, eventualmente tú vas a comparar la Biblia, unos textos con otros, pero primero mira lo que tienes al frente. Eso te va a ayudar a mucho. Así que muchas veces se salta de un texto a otro, a otro texto para explicar este. Mira este texto primero, eso es lo que estoy tratando de enfatizar. Y un último problema obstáculo, es la idea con respecto a la escritura, es la idea de la familiarización. Estoy usando palabras grandes, ¿verdad? La idea de que ya tú leíste algo y estás tan conocedor de eso, estás tan familiarizado, que no te tomas tiempo a veces en considerarlo, en leerlo con cuidado, en leer lo que dice, porque estamos tan familiarizados y a veces inclusive nos quita el interés. El estar familiarizado con la Escritura a veces nos quita el interés. Alguien va a predicar, hoy voy a predicar del Salmo 23. Ya yo he leído eso un montón de veces, no me interesa. No escuchamos, no tenemos curiosidad. Eso no es una buena actitud para nosotros venir ante este libro que es la palabra escrita de Dios y que es la palabra de Dios a través de seres humanos. Bueno, aquí voy al meollo de lo que quiero compartir en esta noche con ustedes. Es la idea de un plan, la idea de tener un plan para leer la Escritura. La Biblia me parece a mí que es un libro bastante amplio. Es una colección en nuestra Biblia protestante de 66 libros. Un sinnúmero de libros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento siendo como 2/3 partes de la Biblia y como una tercera parte el Nuevo Testamento. ¿Cómo vamos a leer? ¿Cómo vamos? Especialmente si tú no eres lector, si tú normalmente no has leído antes, ¿qué se puede hacer? Déjame darle algunas ideas. Vamos a un plan. Y esto es lo que yo quiero proponer. ¿Tú quieres conocer bien la Escritura? ¿Quieres conocer bien la palabra de Dios? Yo te preguntaría, ¿cuántos años tú tienes de cristiano, de cristiana? Y si tú llevas 10 años de cristiano, de cristiana, ¿no sería bien chévere tú decir, yo he leído la Biblia 10 veces? Porque todos los años me he dedicado a leer la Biblia. Bueno, yo te estoy retando, es un reto. Lee la Biblia una vez al año. Léela una vez al año. Hay diferentes planes. Por internet tú puedes conseguir diferentes cosas. Yo te voy a sugerir 2 o 3. Una de esas es, primero, déjame mencionar. Nuestra Biblia protestante tiene 1189 capítulos. 1189. O sea, aproximadamente 1200 capítulos. 929 de esos están en el Antiguo Testamento. 929. 260 capítulos están en el Nuevo Testamento. Nuestro año tiene 325 días, ¿verdad? 365, perdón.
365. Si tú divides 1189, lo divides entre 365, te da a 3.26. Es 5 algo, pero redondeándolo, como 3 y un cuarto de capítulo diario. Si tú lees 3 capítulos cada día de la semana, de lunes a viernes, 3 capítulos diarios, y lo puedes hacer, lo lees uno en la mañana, uno al mediodía, uno por la noche. Eso es una forma de hacerlo. Yo prefiero leer los de Rolling Pin. Si lees 3 capítulos cada día de la semana y lees 4 el sábado y 4 el domingo, te lees la Biblia en un año. No, sin ningún plan. Sencillamente te pones a leer, vas por ahí y lees eso. Fácil, ¿verdad? Leer 3 capítulos diarios y los fines de semana, o sea, el sábado lees 4 y el domingo lees 4. Otra forma de hacerlo. Si tú lees un capítulo diario de la Biblia, son 1189, ¿verdad? Si tú lees un capítulo diario de la Biblia, tú vas a leer la Biblia más o menos en 3 años. 3 años. Porque son 365, 365, 365, un poquito más, un poco más de 3 años. Pero te la lees. Y si en 10 años tú puedes decir, pues yo leí la Biblia completa, la he leído 2 veces. Chévere, mejor. Imagínate, hopefully, Dios quiera, que en 20 años pues te la hayas leído quizás 4 o 5 veces. Mejor que no haberte la leído nunca, ¿verdad? Yo estoy seguro que hay gente que me están escuchando que me dicen, yo debía haber hecho esto. Porque es cuestión de poco a poco, ¿no? No verla toda de un cantazo. Aunque también se puede a veces. Yo lo he hecho. Si lees 4 capítulos diarios, puedes leer el Antiguo Testamento una vez, si lo organizas de esa manera, y el Nuevo Testamento 2 veces al año. O sea que si leer 4 capítulos te permitiría a ti leer el Antiguo Testamento una vez, que es el más largo, y el Nuevo Testamento 2 veces. Bueno, hay un montón de planes diferentes. Lo que yo te animo es a que leas la Biblia una vez al año, o una vez cada 2 años, o una vez cada 3 años. Lee la Biblia, y que eso nunca se aleje de ti la palabra del Señor. Pero tienes que tener un método, una forma. Y yo te animo a que tú planifiques. Lo voy a hacer de esta manera. Mejor si lo haces con otra persona, dices, mira, vamos a hacer esto. Y entre ellos, ustedes se ayudan. ¿Por qué es importante el leer la Escritura? El leer la Biblia, el leer estos trozos grandes de la Escritura, etcétera. Pues te van a dar un marco amplio de la historia de Dios, de la historia de la Escritura, de las cosas que Dios ha hecho. Te da un marco amplio, un marco amplio, que es bien importante para nosotros después poder entender las partes. Las partes se entienden dentro del contexto del marco grande de las Escrituras. Otra cosa, vas a aprender al leer así la Biblia, que hay unas conexiones entre partes de la Biblia que tú no las conocerías si no las leyeras todas. A veces ocurre que tú estás leyendo, wow, mira, estoy leyendo esto y esto se parece a algo que pasó allá. Hay un crítico literario que se da cuenta de que en la Biblia hay varios encuentros en un pozo. Cuando hay un pozo, que era algo que había en aquel tiempo, ¿verdad? No era como hoy en día que yo aquí voy a mi nevera, tiene agua por dentro. No. El sitio para tú conseguir agua era cuestión de ir a un pozo. Y en la Biblia hay varios lugares, en diferentes lugares, donde tú tienes pozos que vienen a ser bien importantes. Y él llama eso un typeset literario, una forma literaria. Y casi siempre tú sabes que cuando hay una situación con un pozo, por lo general hay un hombre y una mujer, y y también tienden a haber a veces ovejas. Y también entonces tienden a haber unas situaciones románticas, no siempre, pero las hay. Eso tú te das cuenta cuando tú lees la Biblia ampliamente, porque encuentras eso en diferentes lugares, conexiones. Otra cosa es que la Biblia crece contigo. En la medida que tú vas leyendo la Biblia año tras año, tú lees la Biblia y tú creces leyendo la Biblia, y la Biblia crece contigo porque tú aprendes a ver unas cosas que tú no las veías allí. Yo, por la misericordia del Señor, estoy leyendo la Biblia desde que yo era un niño. Dicho sea de paso, yo no he leído la Biblia todos los años que he sido creyente, pero de hace un tiempo atrás, esa ha sido mi costumbre. La he leído varias veces. Y lo sé porque tengo muchas versiones y por lo tanto tiendo a leer esa. Anyway,
por la misericordia del Señor. Y las leo poco a poco, por lo general 3 capítulos diarios y 4 sábados y 4 el domingo. Anyway, la Biblia crece conmigo. Cuando yo era un niño y yo leía la Biblia, habían cosas que yo no las entendía, pero había otras cosas que eran interesantísimas. Esta idea de Moisés que viene, se acerca, tiene unos atos de ovejas, se ha ido de Egipto porque mató a una gente allá. Era un independentista hebreo, ¿no? Y está, imagínate, la opresión de Egipto. Entonces está por acá ahora, tiene sus hijos y tiene esposa y está teniendo ovejas. Y una zarza, un árbol que está ardiendo en fuego y no se quema. Y él, ¿qué es esto? Y se acerca. Bueno, anyway, eso fue impresionante para mí de niño. Mientras voy creciendo, eso va creciendo conmigo, eso va creciendo conmigo. Y ahora me asusto porque se acerca Moisés, ahora de adulto, cuando muchacho, wow, esa zarza tremenda. Pero ahora me di cuenta de que el árbol es lo de menos, eso es un símbolo magnífico de Dios. Y Dios le dice a Moisés, mira, quítate la sandalia, porque el lugar donde tú estás es un lugar santo, y para mí eso me impresiona. Wow, no es tanto la cosa esa grande, tiene que ver también con mi corazón y cómo yo me acerco a eso que entiendo que es donde Dios está, y me acerco con una reverencia que no permite que yo vaya con mis zapatos, en el caso de Moisés. Anyway, la idea es que crece conmigo, la escritura crece conmigo a la medida que yo voy leyendo y yo voy creciendo. Corrige tus creencias a la luz de las escrituras. Saben que en un tiempo que yo pensaba, porque leí la historia de Sansón, yo pensaba que en el pelo era que estaba la fuerza. Lo cual hubiera significado, si yo hubiera seguido pensando de esa manera, que yo no tendría mucha fuerza, ¿verdad? No tenía mucha fuerza. Anyway, corrige tus creencias a medida que vayas pasando el tiempo, corrígelas con las escrituras. Porque yo quisiera pensar que todo lo que yo digo y que pienso y que leo es correcto, pero la verdad es que a través del tiempo he tenido que corregir cosas que yo pensaba, y lo hago mirando la escritura, claro, hablando con otros hermanos y hermanas y viendo la escritura juntos, pero es la escritura, ¿verdad?, la que tiene autoridad sobre mí y me ayuda. ¿Por qué es importante leer la escritura de esa manera? O sea, tener la lectura larga te hace un mejor escuchador de sermones. Porque siempre que vas a escuchar un sermón, si el pastor o la pastora va a predicar de ciertas cosas, tú vas a escuchar, tú has leído el pasaje, tú lo conoces por lo menos. Claro, el pastor, la persona que predica, va a estudiar muy detenidamente ese pasaje, pero al menos tú conoces dónde está. Y la verdad es que a veces inclusive algunas personas que usan mal los textos, eso te ayudaría, te da unas armas de discernimiento, pero sobre todo la idea de tú conocer de lo que se va a hablar. Otra cosa es que si tú eres maestro o maestra, si eres predicadora o predicador, siempre vas a tener material para compartir porque estás leyendo la escritura, especialmente si tomas notas, o ya sea en el margen o en una libreta, y cosas que te impresionan, las pones, las detallas y puedes volver a ellas en otro lugar. Siempre vas a tener material para compartir, para enseñar y para predicar si lees la Biblia así en abundancia. Bueno, déjame darle algunos ejemplos bíblicos. La historia de José está en Génesis. ¿Sabe? En Génesis del 37 al 50, yo creo que yo había mencionado esto antes en la entrevista. He estado estudiando Génesis mucho y es lo que tengo en mente, y me parece que es el más fácil de los ejemplos. Hay una historia, la historia de Jacob, dice el comienzo de la historia de Jacob, pero empieza a hablar de José, y todo ese trayecto del capítulo 37 al 50 es la historia de José, de José. Parece ser la historia de José, pero la verdad es que hay mucho más en esa historia de José que José. Yo voy a asumir que ustedes están familiarizados con esa. Y lo que quiero aquí es que noten es que hay un hombre, un hermano de José que se llama Judá, que figura importantemente en esa historia. En el capítulo 38 y en el capítulo 44 y luego en el capítulo 49 vuelve la figura importante
de Judá. Miren lo que ocurre. Ustedes saben que en el capítulo 37 los hermanos se enfogonan con José, que era un chamaquito de 16 años y el papá lo prefería, y ellos lo venden a Egipto y se va a Egipto. Bueno, en el capítulo 38 interrumpe esa narrativa aparentemente para hablar de Judá. Déjenme leer un chispito del capítulo 38. Dice, por esos días Judá se apartó de sus hermanos. Se apartó de sus hermanos. ¿Qué pasó? Pudiéramos hablar un poquito más de eso. Y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hirá, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Un hijo de Israel casándose con una mujer cananea va a tener hijos cananeos. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó no el Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo al que llamó Onán. Y Onán. Pasado el tiempo tuvo otro hijo al que llamó Selah, el cual nació en Quesid. Judá consiguió para él, su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. ¿Qué pasó ahí? No dice qué fue el pecado. Dice que no le gustó y que el Señor le quitó la vida. Bueno, la cuestión fue que muere Dice, entonces Judá le dio a Onán, le dio el hermano. Cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. Fíjense que esto trae que hay una regla aquí entre que para Israel o en Canaán, esta idea creo que se llama del levirato, que es que si yo me hubiera muerto antes de que Laura hubiera tenido, mi esposa hubiera tenido hijos, entonces mi hermano se debía haber casado con mi esposa para tener hijos con ella, pero los hijos de ella iban a estar a nombre mío. ¿Cómo funciona? Eso es algo de eso ustedes tienen que estudiarlo. Busquen comentarios, busquen historia. La cuestión es que eso es lo que está ocurriendo. Bueno, ustedes conocen lo que pasa. La historia está de Tamar, muere también el hijo y bueno, la cuestión es que eventualmente Judá está con Tamar, su nuera, sin saber que era ella, y tiene un hijo, tiene dos muchachos, creo, no me recuerdo ahora el detalle. La cuestión es que ahí está en la situación. Miren, fíjense que en el capítulo 37, uno de los desgraciados que habló en contra de José fue Judá. Vamos a matarlo. O luego inclusive, no, vamos a matarlo, vamos a venderlo para que lo vean en el capítulo 37. Cuando traen el vestido supuestamente de muchos colores que tiene José, todo lleno de sangre. Dicho sea de paso, otras traducciones no dicen que tenía muchos colores, sino que era de manga larga, el que sea. La cuestión es que lo llevan de sangre y le dicen al papá, mira, identifica eso. El papá se sume en un dolor tremendo porque José era el hijo favorito de su papá, hijo de Raquel, la mujer que él más amó. Tuvo 4 mujeres, pero Raquel era la jeva de él. Y tuvo 2 muchachos, José y Benjamín. Y José era el favorito, y José era el chota de la familia. Judá fue el que habló, Judá fue uno de los que instigó esta situación de que vendieran. Y yo supongo que por el dolor tan grande, esto no lo dice la escritura, el dolor tan grande de Judá ver a su papá, por unas cosas que él mismo intrigó, con lo de José, esa mentira terrible, él se fue, no pudo estar. Y se va a Canaán, como hacemos algunos de nosotros cuando a veces hemos hecho algo que no debemos hacer y preferimos irnos del entorno. Bueno, ese es el capítulo 38. En el capítulo 34, ustedes saben que José es el cheche de Egipto y él es el que está rigiendo. Vienen los hermanos, le da comida, van y vuelven, y cuando vuelven
hace una trampa a José para que Benjamín se quede. Entonces pues José dice, no, no, yo me voy a quedar con Benjamín y ustedes váyanse donde su papá, llévenle la comida. Y Judá es el que habla. Pero este Judá es diferente. Dicho sea de paso, ¿cómo volvió Judá? ¿Cuándo volvió Judá a estar con su papá y su familia? Tampoco lo dice el texto. Pero es Judá el que habla ahora. Y miren lo que dice. Miren lo que dice en el capítulo 44, verso del 18 en adelante. Voy a leerlo rapidito, no tengo mucho tiempo. Entonces Judá se acercó a José para decirle, mi señor, no, este es Judá hablándole a José, no sabiendo quién es José. No se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en privado. Para mí usted es tan importante como el faraón. Cuando mi señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros le contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez. Nuestro padre quiere muchísimo a este último porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. El otro que murió supuestamente es José, que está frente a él, pero él no sabe que es José. Entonces usted nos obligó a traer este hermano menor para conocerlo. Nosotros le dijimos que el joven no podía dejar a su padre porque si lo hacía, seguramente su padre moriría. Pero usted insistió y nos advirtió que si no traíamos a nuestro hermano menor, nunca seríamos recibidos en su presencia. Entonces regresamos a donde vive mi padre, su siervo, y le informamos de todo lo que usted nos había dicho. Tiempo después nuestro padre nos dijo, vuelvan otra vez a comprar un poco de alimento. Nosotros le contestamos, no podemos ir si nuestro hermano menor no va con nosotros. No podremos presentarnos ante hombre tan importante a menos que nuestro hermano menor nos acompañe. Mi padre, su siervo, respondió, ustedes saben que mi esposa me dio 2 hijos, uno desapareció de mi lado y no he vuelto a verlo. Con toda seguridad fue despedazado por las fieras. Si también se llevan a este y le pasa alguna desgracia, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Así que, sigue hablando Judá a José, que si yo regreso a mi padre, su siervo, y el joven cuya vida está tan unida a la de mi padre no regresa con nosotros, seguramente mi padre, al no verlo, morirá y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dije, si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Y ahora Judá le dice de nuevo, por eso permita usted que yo me quede como esclavo suyo. Tómeme a mí en lugar de mi hermano. Tómeme a mí en lugar de mi hermano. Permite que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? Si no soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Ese es Judá. Qué cambio, ¿verdad? El desgraciado que fue el que provocó por envidia a su hermano. Ahora su papá, que no ha cambiado en lo más mínimo, todavía tiene favorito. Era José antes, ahora es Benjamín. Y por fin ese Judá, queriendo a su papá, dice, llévenme a mí, tómenme a mí. Es tremendo, es una cosa magnífica y maravillosa. Bueno, la verdad que yo esperaba poder hablarle y dar más ejemplos de la Biblia. No lo voy a hacer porque no tengo mucho tiempo. Creo que me voy a pasar un poquito más de 40 minutos, que era lo que me pidió. Sí quiero mencionarles algo. C.S. Lewis, un gran apologista, él, un hombre que antes era ateo, autor de las Crónicas de Narnia, entiende que no todos leen, no todos los que leen. Es decir, algunos o algunas leen y están satisfechos con haber leído una vez, aunque no recuerden mucho de lo que leyeron y no leen más. Dice, otros lectores más asiduos se entregan a un texto para toda la vida, leyendo y releyendo. Para ellos ese texto llega a ser algo que cambia su modo de pensar, de vivir, de modo que en cierto sentido llegan a encarnar ese texto en su vida.
Y lo que yo estoy proponiendo es que tú leas la Biblia como leen los lectores, que a lo mejor leen Don Quijote y lo leen muchas veces, como leen, qué sé yo, la Ilíada, la Odisea, estos textos importantes, ¿verdad? Mira, otra cosa que decía C.S. Lewis, decía, no puedo imaginar un hombre que realmente disfrute de un libro y lo lea una sola vez. Eso lo dijo C.S. Lewis. También dijo, ningún libro es realmente digno de leer a la edad de 10 años que no sea igualmente y a menudo mucho más digno de leerse a la edad de 50 y más. Y yo le estoy diciendo, yo leí la Biblia cuando muchachos, yo leía la Biblia con mi tía y a gente en la iglesia, etc. Era el libro que había que leerse. Las historias de Jesús, los evangelios, magníficos, de niño. Me formaron, me ayudaron. Y ahora que soy adulto, todavía enamorado de mi Jesús. Algo maravilloso y de ese texto maravilloso. C.S. Lewis habla de dos tipos de lectores, la mayoría y la minoría. Obviamente la mayoría son personas que leen muy por encima y que han leído, dicen, ya yo lo leí, no tengo que leerlo de nuevo, no tienen la curiosidad. Mientras que una persona, la minoría, lee leyendo muchas veces el mismo texto. A través de su vida se dedica a leer una y otra vez. También él dice, a veces como resultado natural de sus diferentes maneras de leer, la minoría, son los menos, conservan un recuerdo constante y destacado de lo que han leído, mientras que la mayoría no vuelve a pensar en el texto, en las cosas. Nosotros debemos leer la Biblia, como yo he dicho antes, de tal manera que la Biblia impacte tu imaginación, que el mobiliario tuyo mental y de tu corazón, de tu imaginación, esté tan saturado de la Escritura, que no es que necesariamente tú cites la Escritura, sino que es parte de tu forma de pensar, de ver el mundo. Y leer la Escritura muchas veces es lo que te va a ayudar. Así que, para terminar, déjenme darle alguna sugerencia. Lean diferentes traducciones. La Nueva Versión Internacional, la Reina Valera del 60, la Reina Valera del 77, la Reina Valera actualizada, la Biblia de Jerusalén. Si vas a leer la Biblia todos los años, cógete una Biblia diferente. Si lees inglés, lee Biblias en inglés. Usa diferentes traducciones. Otra cosa que puedes hacer es leer la Biblia en audio. ¿Saben? Algunas personas no saben leer o no leen bien o tienen dificultad leyendo. Hay una porción de la Escritura, una aplicación que se llama, la tengo yo aquí, no sé si la ven, es esta que está acá, dice Holy Bible y se llama YouVersion. Se me fue. YouVersion. Y ahí la tengo, o sea, tengo la Biblia, las diferentes Biblias y lo tengo en audio. Puedes comprar CD o live stream, como sea. La cuestión es que tú tengas la Biblia en audio para que tú puedas escuchar. A veces algunos de nosotros vamos a través de la isla, en Puerto Rico, tú tienes que guiar mucho tiempo y pasa mucho tiempo y escuchas la radio, las noticias. ¿Por qué no escuchas la Escritura? Óyete 3 capítulos diarios y sigues escuchando. Otra cosa es usar una libreta. Si puede, ¿verdad? Usa una libreta para hacer apuntes de cosas que tiene para recordar, ¿no? Para que te ayude a recordar y crecer, tus observaciones van creciendo contigo. A veces inclusive oraciones, a veces esto yo no lo puedo entender, esto está pasando aquí, ¿cómo es posible esto? Así, preguntas, el elaborar preguntas, de eso voy a hablar la próxima vez también más. C.S. Lewis dice que una persona en su vida que le gusta un libro, lo debe leer 30, 40 veces en su vida. Yo estoy de acuerdo. Te va a dar un conocimiento amplio de la Escritura, ¿verdad? Si lo lees libro por libro, es otra cosa. El leer la Biblia de tal manera que si yo te pregunto, ¿y de qué trata el Génesis? Tú puedes decirme, no me digas, no, es de Adán y Eva. No, ¿cuáles son los chunks grandes, los pedazos grandes de Génesis? Por ejemplo, si tú me preguntas, yo te digo, pues mira, trata de los comienzos, lo que se llama la prehistoria. Prehistoria del capítulo 1 al 11 habla de Adán y Eva, de la caída del hombre, Dios haciendo el mundo, etc.
y la corrupción del mundo. Y entonces en el capítulo 12 al 25, Abraham, del 26 al 36 tiene Isaac y llega por ahí Jacob, y del 37 al 50 la historia de Jacob, que tiene que ver con José. Eso porque lo he leído tantas veces que ya es parte de el entenderlo libro por libro. Que tú puedas entender a la Escritura, por ejemplo, el ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el Jesús que presenta Lucas al que presenta a Mateo? Eso. Anyway, otra cosa es tener unos temas generales que tú vas a ver en la Escritura. Por ejemplo, la idea de la Escritura en general para mí me ayuda al pensar que tengo la creación, la caída, Cristo o la redención y la consumación. En mi mente la Biblia, esa es la historia general de la Biblia. Comienza con la creación, Dios crea todas las cosas, luego hay una caída del ser humano, una corrupción, luego hay una redención porque Dios empieza a trabajar a través de Abraham, etcétera, toda esa historia hasta llegar a Cristo, una redención. Y por último la consumación o glorificación. Recuerda, la Biblia es la palabra de Dios y por eso debes leerla con reverencia y con devoción. Y la Biblia es la palabra de Dios escrita por seres humanos. Por eso debes estudiarla con curiosidad e inteligencia. La próxima vez que nos reunamos, si Dios así lo permite, vamos a considerar la lectura cuidadosa, en inglés close reading. Que el Señor los bendiga de una manera maravillosa.